Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todo el auditorio. Bien, pues sí, semanas agitadas siempre, ¿no? Todas ya, Sí, ¿no? sí, Desde hace no varios no años. tenemos una semana que digamos, bueno, podemos hablar de la liguilla del fútbol o del partido del Barcelona y del París. O de las flores que se siembran en época de Nochebuena, en Navidad, era la clásica nota de gabinete que teníamos que meter porque no Es había correcto, nada. porque Eso no ya había no otra sucede. cosa, ¿no? Oye, el Partido Acción Nacional conversaba con el dirigente nacional del partido, con el presidente, con Jorge Romero, hace un par de días en estos micrófonos. Votó a favor de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Senado de la República, con la excepción, me parece que de 2 votos. Pues causó sorpresa esta postura del Partido Acción Nacional. Me decía su presidente que, bueno, pues ellos consideran que la estrategia, si bien necesita robustecerse, pues está bien planteada y que suman con México, Max. Sí, es correcto. Mira, y lo platicamos, ¿te acuerdas? En la primera, ahora sí cuando nos inauguramos aquí, platicamos mucho sobre el tema de seguridad, ¿no? Y evidentemente las causas que vengan bien estructuradas y las reformas que vengan bien hechas en beneficio de que la seguridad se pueda ir componiendo, pues en realidad son bienvenidas, ¿no? Y hay que jalar en ese aspecto. Lo que es importante también es, ya no sé si te lo haya comentado él, pero también es, pues en cierta forma todo este giro de 180 grados de la estrategia de seguridad de esta administración, pues aunque no lo van a decir, ni lo van a reconocer, porque pues, evidentemente es una administración que viene consecutiva de la pasada, pero también muestra pues el gran fracaso de los 6 años anteriores, ¿no? Entonces, pues hay que arreglarlo, hay que hacerlo, hay que darle un voto de confianza al secretario de Seguridad Pública, ¿no? Y al mismo tiempo estar muy pendientes de que las cosas vayan sucediendo, porque creo que eso es el papel suyo de la oposición. Sí, es correcto, que las cosas pasen. Fíjate que no es el mismo tema, pero es algo donde vale la pena señalar. Es un poco lo que pasó el domingo en este Consejo Nacional de Morena. Se llevó a cabo donde, domingo, ¿sí? Exacto, es correcto, donde se lee, pues en cierta forma, una carta que la presidenta le manda a toda la militancia de Morena, pues haciendo algunas sugerencias y peticiones de cómo deben llevarse ellos y cómo debe ser su comportamiento. Y al final lo que no puede pasar es que este tipo de cosas se vuelvan nada más en una cuestión de buenas intenciones y que no pase. ¿Me entiendes? Es un poco similar este tema de seguridad, que no haya la buena intención y que las cosas no sucedan. Ya si ellos, en lo personal, un poco este catálogo así medio pues medio comunista, ¿no? Sí, medio comunista, porque pues sí, o sea, no, cómprate unos guarachitos, una camisita, no te pongas esto, son cosas de ellos y decisiones de ellos. No, yo creo que la austeridad no ha sido totalmente comprendida y en algunos casos evidentemente no ha sido cumplida, pero es con dinero del erario, ¿no? No, me queda claro. Sí, Quien tenga su lana, pues hacer lo que quiera, ¿no? Mientras no jales de la dependencia Es la correcto. lana, ¿no? Pero sí, hay 2 cosas a mí que me llaman un poco la atención, ¿no? Que es este tema que no sucede, ¿no? Yo de repente, y lo platicamos la vez pasada cuando hablábamos de las iniciativas, de las últimas iniciativas que presentó el expresidente López Obrador, pues que no le movían una coma a estos cuates, ¿no? Así como llegaba la iniciativa, así se votaba y así se aprobaba, ¿no? Y a la presidenta sí le han hecho sus cambios, o las guardan en un cajón, o la echan para atrás, etcétera. En este caso es similar, porque tú ves a los funcionarios públicos de Morena, a la gran mayoría, ¿Sí? en carros blindados, con escoltas, ¿no? En restaurantes de lujo, subiéndose a helicópteros, subiéndose a aviones privados, haciendo todo esto que ellos pregonan no hacer, ¿me entiendes? Aquí, o sea, vaya, si no lo van a hacer, qué bueno, ¿no? Es bueno para el país, es bueno para todos. Aunque yo también creo que hay cargos públicos que requieren de esos cuidados, porque son cuestiones delicadas, ¿no? Pero sí hay que hacerlo, ¿me entiendes? O este tema de seguridad, dijéramos, estos temas de corrupción o de posibles ligas con el crimen organizado, etcétera, tú has podido ver, no es una cosa que yo saque ni esté diciendo de mi ronco pecho, pues hay investigaciones claras, periodísticas, pues en contra de lo que hemos visto en Sinaloa con el gobernador Rocha, ¿no? O lo que hemos visto pues también con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, donde hay trabajos de investigación, donde hubo dinero y hay grabaciones y hay muchas cosas que han presentado medios,
Pues del crimen organizado. Y yo creo que también tienes que poner el ejemplo ahí. ¿Y las denuncias? No, ¿Por qué en la posición? están puestas. Pero con esos elementos probatorios. Porque si hay algunas investigaciones que no tienen elementos probatorios, sino trascendidos, claro, sí, por supuesto. pero si hay elementos probatorios, es importante que se No, presenten el denuncias problema es que contra quien te voy a corresponda. poner un caso, por decir, de Tamaulipas. Se presentaron las denuncias en tiempo y forma de que había habido dinero y había habido apoyo del crimen organizado en su momento en la elección pasada para gobernador. El problema es que te las desechan o no las aceptan, o lo que pasó en el Tribunal Electoral Federal en el caso de Tamaulipas, donde te dicen, bueno, sí se metió el crimen organizado tantito, pero no perjudicó la elección. Esas cosas no pueden pasar, ¿no? Evidentemente que debe haber denuncias, debe haber puestas denuncias por mucha gente, por todas que han pasado, y ahí están. El problema es que pasen, ¿me entiendes? Y que se haga justicia, perdón. No, y qué bueno que tosas, porque nos cae la pausa. Y regresando, ¿para qué tosas con tranquilidad? Max, relájate. Estamos al aire, pero nos vamos a una pausa. Perdón. Volvemos. Se les va a robar una. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y muchas gracias, Max Cortázar, que ahora sí que te iba a decir, nos agarró el corte, pero nos agarró la tos. Los agarros, pero ya me regalaron un agua. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, estábamos hablando de las recomendaciones que hizo la presidenta de México al partido Morena en su calidad de militante con permiso, ¿no? Correcto. Y aparte nacen de un comportamiento totalmente fuera del lugar de la senadora Andrea Chávez. Todo esto nace a raíz de estos millones de pesos, esas unidades móviles, de estar haciendo lo que se le pega. Prácticamente no hay otra palabra más que estar haciendo lo que se le pegaba la gana por encima de la ley. Por encima de la ley, por encima de su partido. La ley no es lo que diga su partido. La ley es la ley, se tiene que cumplir. Y esta senadora pues pensaba que la ley no existía, que podría recibir dinero de empresarios, que le podían poner unidades móviles. Ahora, ¿sabes qué es una tristeza? Que yo justo ayer estaba por Chihuahua y ahí andan las ambulancias arrumbadas, abandonadas, ¿no? Son esas cosas que no pueden pasar y que por supuesto en eso la presidenta tiene razón. Y esta senadora no solamente no es quítale la estampa, quítale la comunidad, ya fue, perdón. Oye, no, espérame, tienes que enfrentar la justicia. O sea, ya no solo no deberías ni poder competir por ningún cargo público, se te tiene que investigar a fondo para ver qué responsabilidades tienes penales en lo que hiciste. Sí, eso es muy delicado y ojalá se cumpla. Hay cosas que son muy de ellos y hay otras cosas que yo creo que tiene que ir la ley por delante de lo que Morena piense o no, o incluso de las mismas recomendaciones de la presidenta. La ley es la ley, se tiene que cumplir. Ahí está. ¿No? Es correcto. Entonces, pues se hace este Consejo Nacional de Morena, hay sin duda una reflexión al interior de este partido político y bueno, pues dejan claros estatutos partidarios. ¿El PAN para cuándo, Max? Y la reflexión de las elecciones pasadas y las anteriores con ello. Pues mira, yo creo que el tema de reflexión y de lo que sucedió en la elección y que ya va a ser pues, prácticamente un año eso. Ya estamos a 2 semanas. Está muy claro, ¿no? Se hicieron todo eso, se hizo público, hay que reconocer cuando uno se equivoca, los errores que nosotros hemos tenido, ¿no? Incluso yo aquí en este medio de comunicación, estando en su momento de vicecoordinador de la campaña de Xóchitl, con un colega tuyo aquí en la mañana, pues yo muy claramente y fue muy franco de lo que había sucedido en la campaña y del por qué nos encontrábamos en esa circunstancia. Desde entonces... Con Ciro, sí, ¿no? con Ciro, compañero así es. Ciro, sí, claro. Sí, así es. Desde entonces... Todo México la vio. Claro, y yo desde entonces hablé perfectamente de que el partido se había cerrado, que no había jóvenes, que se había vuelto parte de gentes que manejaban padrones, La alianza etcétera. con el PRI. La misma alianza Pero con el ya PRI. fueron en Durango otra vez con el PRI, Max. ¿A qué se debe? ¿Es un asunto estatal? Yo creo que es un asunto del Estado, es un asunto de composición. También hay que recordar que México, pues es muchos Méxicos, y cada Estado tiene su composición y tiene sus necesidades. Yo creo que veremos a ver qué pasa en Durango, si fue una cuestión, una definición meramente que se le dejó al Estado. En Veracruz ya vamos solos, ya no vamos con el PRI. Esperemos a que pase, dijéramos, este periodo, que ya prácticamente le quedan 17 días a la campaña, y el partido yo creo que empezará a dar los pasos que tiene que dar para todo el proceso que viene. Pero los cambios que tiene que hacer el partido son muy claros, muy claros, ahí están, ¿no? Acaban de renovar dirigencia. Correcto, uno de estos es prácticamente la apertura a toda la gente, volver a generar esas causas, tienes que tener causas, generarlas para que la gente regrese a ti, y yo creo que se va a hacer un trabajo muy arduo, pero yo creo que se puede lograr y creo que el PAN puede llegar bien posicionado para el proceso del 2027. Nos queda un minuto y con miras al 2027, pues más territorio, Max, ¿se les ha ocurrido la idea de llevarlo a cabo, más cercanía con la ciudadanía? Pues, por supuesto, y fue una de las cosas que en su momento yo platiqué con Ciro, o sea, se dejó de ir a la calle. Es más, esto que hoy hace Morena mucho, de estar con su siervo, estar en la calle, lo inventó el PAN hace
35 años de estar tocando puerta por puerta, estar dando capacitación, explicarle a la gente, etcétera. Hay muchas cosas que platicarle a la gente, hay muchas cosas que se pueden hacer por México, más allá de lo que vivimos hoy. Yo creo que podemos estar mucho mejor. La presidenta todavía está en su proceso, dijéramos, de 6, 7, ya va para el año, pues, pero dijéramos, sigue siendo este año que es de ajuste y de poder hacer. El séptimo mes, Séptimo mes. Sí. Si toman las decisiones adecuadas, yo creo que vamos a ir bien. Sí. Y si no, ahí va a estar el PAN para eso y para ofrecerle un mucho mejor México a todas las familias mexicanas. Pues Max, muchísimas gracias. Nos escuchamos en 15 días. Nos escuchamos en 15 días. Y hay días. que volver a hablar del PRI y del PAN. Son antagónicos, Max. ¿O eran? No, volvemos. No. Bueno, claro que hay que hablar.